buenos días, muy buenas tardes, desde el lugar en que nos estén viendo. Mi nombre es Melina Gómez Ortiz y el día de hoy en este asombroso e impresionante podcast vamos a platicar de un libro de un antiguo sanatorio lleno de misterio y sucesos oscuros. Se desarrolla la historia de Stina. Así es más que nada que El misterio de Raspberry Hill, escrito por Eva Franz, que es una escritora finlandesa. Este libro fue merecedor del premio Runeberg Jr., elegido por un jurado infantil. En 2016 publicó su primera novela, Somaron, y desde entonces ha escrito novelas y libros de terror para público infantil. Después de esta breve introducción, comenzamos con este libro que seguramente hará esconderte bajo las cobijas de la cama de tus padres. El libro comienza presentando a Stina, una niña de Smokestan que padece de tuberculosis. Stina cree que morirá pronto, porque siempre se lo dicen a su madre, Marta. Primero el esposo y luego la hija. Lo que pasó con el padre es que murió en la guerra, y Marta se quedó con solo 6 hijos, sintiéndose Stina inútil porque no ayudaba, y únicamente tosía sangre. Un doctor le recomendó a Marta que llevara a Stina al sanatorio Raspberry Hill, especializado en la tuberculosis. Al principio, Marta no quería, pero terminó aceptando, dándole un suéter tejido de despedida. Llegando al sanatorio, Stina cree que es un castillo en el bosque. Lo primero que observó es que no había muchos pacientes. Ahí conoció a la hermana Petronella y la hermana Emerentía, que no se veía tan amable, pero por lo menos le mostró su cuarto y la cuerda para pedir algo realmente urgente. Una noche se despertó y conoció a un niño llamado Rubén, de 12 años, que únicamente preguntó acerca del sanatorio. A la mañana siguiente, la enfermera levantó a Stina porque iban a ir con el doctor Hackman y la hermana Emerentía. El doctor Hackman la revisa, le da un jugo y por último medicamentos para que pueda curarse y no haya ningún problema. Una de las cosas que más amaba Stina era el aire fresco. Eso hizo que visitara el parque y mirara las construcciones prohibidas. Pero encontró a una mujer muy escalofriante advirtiéndole de Raspberry Hill. En eso, una hermana llega por ella y la dejó en su cuarto. Hubo muchas cosas que sucedieron, como la expedición secreta de Stina y Rubén, donde encontraron sospechoso al Dr. Hackman, y otra que fue con las cartas de Stina no contestadas por parte de su madre. Un día conoció una niña de bilucha y flacucha, llamada Esmeralda, que padecía una enfermedad del corazón, y raramente fue llevada al sanatorio. Stina nos cuenta que ya habían pasado muchos días desde que Rubén fue a visitarla. Ella creía que él se sentía mal, y por eso no había venido a verla. Por eso quería ir a verlo, pero creía que Rubén estaba ocupado con Esmeralda. Una mañana, Stina iba a leer su libro Robinson Crusoe, cuando de repente una chica que llevaba un balde y un trapeador la vio y dejó caer el balde. Stina se paró a ayudarla y empezaron a hablar de dónde eran, sus nombres y su desempeño académico, hasta que de repente Stina le preguntó del incendio que fue en el ala este y el pabellón 23, de donde es Rubén, con el que se enteró que el pabellón 23 fue destruido en el incendio. Un día, mientras Stina estaba explorando, encontró a Esmeralda, que estaba esperando a sus padres y a la pareja Hackman, acerca de su tema de salud. Fue entonces que Stina escuchó que se acercaban, que decidió correr, donde llegó hasta una zona prohibida. Luego entró y se dio cuenta que estaba lleno de hollín. De repente vio al Dr. Hackman entrar, lo cual fue muy sospechoso para Stina. Esa misma noche Stina empeoró. La hermana Ingeborg jaló la cuerda y entraron las hermanas y el Dr. Hackman, junto con Rubén. El doctor le dio un medicamento mucho más fuerte para ella. La llevaron a la tina con algo caliente. Ella estaba tan cansada que terminó despertando en su cama. Al mediodía, en el pabellón 14, el Dr. Hackman le informó a Stina que será el encargado de los medicamentos, y le dio un vaso con un sabor no tan desagradable. Todo el día la hermana Petronella le leía su revista de señoras y maquillaje, cosa que su hermana Edith, o sea la hermana de Stina, habría querido escuchar.
Stina se hizo muchas preguntas de por qué el doctor Hartman fue a Gaga que decidió escribir una carta de cómo su salud iba cada vez más empeorando. Stina empeoró, aún así que le daban el doble de medicamento. Fue en la ronda matutina cuando el doctor Hartman le pidió el medicamento a la hermana Merentía, que sin que se diera cuenta sacó otro medicamento de su bolsillo. Stina no dijo nada porque no tenía fuerzas de ahí. Sacó la conclusión de que la hermana Merentía la estaba envenenando, y todavía lo creía más porque la hermana Merentía tenía un comportamiento intimidante contra Stina desde que Stina había llegado ahí. Llegó Rubén y Stina quiso aclarar sus dudas de por qué la hermana Merentía le cambió el medicamento y cómo por qué empezó a mejorar tan de repente. La respuesta de Rubén no fue clara. Luego se fue y dejó sola a Stina, sin decir ninguna respuesta. Empezó a nevar y Stina recordó a sus hermanos jugando al Rey de la Colina, donde ella siempre era la ganadora. Le había escrito 4 cartas a su familia y ninguna tenía respuesta. Lo único que podía mirar de ellos era una fotografía de su madre y padre. Con mucha curiosidad se trepó a la ventana y vio a la señora Hartman montando un trineo, que a Stina le parecía muy divertido. Llegó Cristina al pabellón de Stina, muy sudada y roja, empezando a hablar de Esmeralda. Fue entonces que ambos escucharon una discusión entre un hombre y la hermana Merentía. Stina y Christine escucharon un grito. Salieron y vieron a la hermana Merentía que había caído de las escaleras. Todos salieron y el doctor Funk y la hermana Petronella acompañaron a la hermana en la ambulancia. Stina se sentía extraña y con muchas preguntas acerca de la hermana Merentía, tanto que pensó que el doctor Funk la había aventado de las escaleras. Cuando fue de noche, alguien entró a la habitación de Stina y le inyectó una anestesia. Era la señora Hartman. Stina creyó que iba a morir, que pidió que llevaran la foto de sus padres antes de morir. Fue así que la llevaron a una sala de operación, en donde se encontraba Esmeralda muerta. Y el doctor Hartman, que le dijo que el propósito de la operación era trasplantarle el corazón a Esmeralda. Algo interrumpió la hora de la operación, saliendo de la sala el matrimonio Hartman. Fue entonces que llegó Rubén dándole esperanzas de salir, ya que él murió de la misma manera en la que Stina podía morir. Stina tomó una jeringa y cuando llegó la señora Hartman se la clavó dejándola desmayada en el suelo. Salió por la ventana dejando a Esmeralda y a la señora Hartman solas. Las huellas de Stina se clavaron en la nieve. Luego se subió al trineo y empezó a pedalear, pero escuchó gritos del doctor Hartman, exigiéndole que regresara hasta que dejó de escuchar gritos, porque el doctor había caído al fondo de hielo. Afortunadamente, Stina vio 2 luces, de donde provenía su madre. Corrió hacia ella, la abrazó y por fin salió de ahí. Después de salir de ahí, la señora Frostman había escrito un artículo de Raspberry Hill y próximamente de la historia de Stina. A partir de ese día, Stina empezó a mejorar, con el dinero que los padres de Esmeralda le habían dado. Ya tomaba suficiente medicamento y ya vivía mejor. La historia termina cuando Stina visita a Rubén en el cementerio. Ahí Rubén se despide, ya que ya cumplió su misión de cumplir justicia con los niños que fallecieron en el incendio. Fue entonces que Rubén le dijo a Stina que viviera 100 años, terminando con la promesa de Stina de vivir por lo menos 100 años. Hasta aquí hemos finalizado este asombroso libro de terror infantil. Qué loco sería estar en la situación de Stina, ¿no? Pero antes de terminar este gran podcast, voy a dar una reseña. En general, este libro es 100% recomendado. Es asombroso cómo el personaje principal pasa por estos acontecimientos siendo tan joven. Se ve cómo un completamente desconocido puede llegar a ayudarte y darte esperanzas. En mi punto de vista, este libro te mantiene alerta de lo que va a pasar. Como siempre, hay algo que debemos aprender, y es nunca rendirse en los momentos difíciles, como lo quiso hacer nuestra protagonista, y al final logró sacar fuerza para seguir adelante y salvarse. Este libro se puede encontrar en librerías como Gandhi, El Sótano o en tiendas digitales. Entonces me despido, pero antes una pregunta, ¿qué harías en el lugar de Stina?
Dicho esto, espero que les haya encantado este podcast. Recuerden que me llamo Melina Gómez Ortiz. Nos vemos otro gran día. ¡Hasta luego!